Hola familia mística, te doy la bienvenida al cuarto episodio del podcast Heroes Python. Soy Elena Rosell, estoy aquí en el sofá de mi casa con Tuti, mi perrita que está aquí al lado. En este episodio vamos a hablar de habilidades psíquicas, de dones espirituales. Vamos a hablar sobre estos temas un poquito por encima porque este sábado 8 de febrero a las 11:30 en España hacemos un workshop online en Heroes Python sobre cómo despertar tus habilidades psíquicas, así que si ya estás dentro del workshop sabes que va a ser muy potente y si te resuena, vete a la descripción de este episodio porque ahí tienes toda la info sobre este taller y todavía estás a punto de apuntarte, aunque quedan pocas plazas. Dicho esto, vamos a empezar por lo más obvio. Todos, y yo me repito más que el ajo, pero es que todos tenemos dones espirituales. Cuando hablo de habilidades psíquicas me refiero a todo lo que tiene que ver con tu intuición, con la clarividencia, con la clariaudiencia, con la clarisentencia, con la telepatía, con percibir toda esa información que está un poco más allá de los 5 sentidos que vivimos, pues el olfato, el tacto, la vista, etcétera, etcétera. Volviendo al tema de este episodio, que es por qué no puedes despertar o desarrollar tus dones psíquicos, y es esto lo que te bloquea, es prácticamente el miedo. El miedo es el gran temazo, este es el gran melonazo en cuanto a permitirte desarrollar tus habilidades psíquicas, y es que es muy humano y muy válido sentir miedo a aquello que es desconocido, invisible, aquello que de alguna manera a nivel inconsciente nos hace sentir que no estamos seguros. Lo normal es que tu sistema nervioso te va como a alertar, te va a dar señales de no vayas por aquí, que esto es nuevo, potencialmente puede significar que haya peligro. Un ejemplo es si hace muchísimos años vivíamos en comunidad y alguien estaba vigilando el fuego, tu sistema nervioso estaba atento por si venía un león o por si venía un lobo y que de repente, ¡plas!, peligro. Cuando hablamos de dones espirituales es un poco parecido. Y es que tú me dirás si hay algo más tabú en nuestra sociedad que la muerte, a dónde vamos cuando morimos y todo aquello que es invisible a nuestra realidad cotidiana. Entonces es normal que el miedo esté. Una vez decides si tú quieres seguir explorando tus dones psíquicos, es importante que estés de cara a cara a ese miedo, entender primero de todo por qué sientes este miedo, es decir, qué es lo que te da miedo a ti, abrirte a esa información que es más sutil. Puede ser que te venga de vidas pasadas, que hayas sido bruja o brujo igual, aunque había más brujas perseguidas, pero bueno, que puedan haber ciertas memorias en vidas pasadas que en esta vida de una manera como más inconsciente te estén como intentando proteger de volver a sufrir o de volver a experienciar ese no encajar o ese peligro al abrirte a todo ese mundo más sensitivo. Para seguir explorándolo un poco más, yo te invito a que hagas un ejercicio, que en un espacio tranquilo, que puedas ponerte una velita o te prepares una buena taza de té y qué intenciones que en ese espacio vas a tener esa conversación contigo misma, contigo mismo, y que escribas qué es aquello, ¿no?, que te hace miedo, que te da miedo, qué es lo que te está enseñando este miedo. Por ejemplo, podría ser lo que decíamos, ¿no? Yo siento miedo a lo desconocido porque puede ser que haya un espíritu más denso y tengo miedo que me haga daño. Eso podría ser un miedo válido, ¿no? Que eso a mí me pasaba cuando era pequeña. Si tú abres un poco esa puertecita al mundo invisible, te puede dar miedo la sensación de no controlar lo que pueda suceder, que esto lo veo muchas veces en sesiones cuando me contáis vuestras experiencias y estamos trabajando estos temas. Y es súper importante que tú te permitas reconocer qué te da miedo a ti y escríbelo. Después de este punto, busca tus propias herramientas, tus propias maneras para permitirte sentirte segura o seguro explorando todos estos temas. Es decir, para mí me da sensación de más seguridad de mi cuerpo, de sentirme tranquila, cuidando del espacio en el que estoy, desde mi cuerpo, desde mi mente, desde mis emociones, intentando pues regarlas, cuidarme a mí misma en el día a día, también incluso en esos días de mierda en que todos tenemos. Y también cuidar en el espacio, por ejemplo, en la casa en la que estoy, ¿no?, en mi casa. Voy a contar una anécdota de cómo era para mí ese miedo, sobre todo cuando era pequeña. Sí que es verdad que en los últimos años pues me dedico a la mediunidad, al tarot, me dedico a contactar con otras personas fallecidas y otras entidades en el más allá o en otros planos. Entonces, bueno, he tenido algunos encuentros con el otro lado, que algunos han sido
tela y no para bien. Sí que la mayoría de encuentros que tengo con el otro lado siempre han sido desde el amor y la luz, pero oye, otras veces ha sido un tras, un tortazo que me han hecho aprender muchísimo, pero eso ya es para otro episodio. Cuando era pequeña, para mí, pues era normal vivir esos encuentros con el otro lado. Y a veces a mí lo que me daba miedo era la sensación de no controlar qué tipo de encuentros podría tener. Y eso a mí, aunque me daba curiosidad, porque me sentía fuerte, o sea, sentía que mi alma ya sabía lo que estaba haciendo, aunque tuviera un cuerpo de niña pequeña. Pero a la vez me daba miedo, que es normal. Y como de pequeña yo tenía muchas pesadillas, que algunas veces no eran solamente pesadillas, sino que eran encuentros con entidades en el astral y precisamente no entidades muy alegres y amorosas, sino que eran más del bajo astral. Esos momentos me daba miedo, el despertarme en mitad de la noche y me sentía que no sabía cómo defenderme o no me sentía en control. Pues hubo un verano como adolescente que yo estuve viviendo en Estados Unidos, mi hermana Clara también, y yo vivía con una señora majísima, mi hermana vivía con la hermana de esa señora y las dos vivíamos en casas separadas. ¿Y por qué cuento esta anécdota? Porque esa anécdota me enseñó mucho de encarar ese miedo y de entender que puedo elegir y poner límites dentro de mis dones espirituales, que es algo que tú también puedes hacer. Volviendo a la historia en Estados Unidos, me acuerdo que la señora María, con la que mi hermana estaba en su casa, un día que fui a verlas, María sabe muchísimo de estos temas, para mí es una gran maga y le conté que tenía miedo a esa sensación de no controlar qué encuentros podía tener. Y ella me dijo: Elena, si tú no eres una persona que está todo el día pensando en cosas negativas o en temas de violencia, ¿no? que estás dándole mucho bombo a ese tipo de energía, probablemente no vas a estar todo el día encontrándote con entidades o encuentros que resuenen con ese tipo de energía. Entonces me explicó cómo de alguna manera yo puedo tener esa capacidad de poner límites de cómo quiero usar esos dones psíquicos y las herramientas que vayas aprendiendo en el camino. Entonces ahí fue como un ajá, ¿no? Entendí que de alguna manera mi propia vibración, mi propia frecuencia también tiene mucho que ver con lo que yo pueda ir atrayendo, ¿no? Con esos encuentros con el otro lado. Sí que es verdad que lo que me ha ayudado más cuando he sido ya más mayor, porque yo me he ido formando con estos temas, he ido estudiando muchísimo, he estado haciendo cursos con profesores y referentes con estos temas, me he estado leyendo muchísimos libros también y sobre todo la práctica, porque la práctica es muy importante para desarrollar tus dones. Vamos a ir recogiendo toda esta información que hemos estado hablando en el episodio. ¿Por qué no puedes despertar, desarrollar tus dones espirituales? Esto es lo que te bloquea y esto es el miedo. Entonces, ¿qué hacer con el miedo una vez tú te has permitido aceptar, explorar tus propios dones que obviamente tienes? Una vez entiendas a qué tienes miedo en relación a tus dones espirituales, busca tus propias herramientas, tus propias maneras para sentirte segura, seguro con estos temas. Ya pueda ser a través de prácticas en tu día a día que te ayudan a sentirte pues, más enraizada en tu cuerpo, como por ejemplo hacer deporte o hacer un tipo de meditación de toma de tierra o seguir una alimentación que tú sientes que te nutre, que te hace sentir fuerte, sana, sano. Cuidar tus pensamientos, cuidar, ¿no?, aquello que consumimos durante el día a día. Y esto es de lo más importante que vamos a hablar en este episodio, así que de todo lo que hemos hablado hasta ahora, por favor, quédate con esto. Que confíes, que celebres, que te recuerdes que siempre estás conectada con ese propio poder tuyo, que tu propio poder, esa sabiduría de tu alma, que en el cuerpo físico la puedes sentir en la zona del corazón, ese fuegote tuyo que desde ahí sacas la fuerza cuando sientas ese miedo, cuando te puedas sentir más vulnerable o con menos sensación de control con esos otros encuentros con el otro plano. Y lo más importante de todo esto es que te permita recordarte que desde ahí eres mucho, 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 mucho más fuerte de lo que crees. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos este ratito de episodio. Te envío un fuerte abrazo y muchas gracias. Hasta pronto. ¡Chao!